Listo, chicos, muy buenos días para todos. 8:10 de la mañana dijimos que iniciábamos. En el transcurso de la clase se va conectando el resto de compañeros. ¿Listo? Bueno, muchachos, como les había comentado en la clase del día de ayer, hoy ustedes me podían ver llorando o me podían ver feliz. Sin embargo, también era de una manera metafórica, porque si hay algo que ustedes van a aprender, por ejemplo, en el primer módulo de Genfin, es a controlar la parte psicológica. Es demasiado importante, como también se los he podido comentar en diferentes ocasiones. La parte psicológica es crucial, chicos, ¿de acuerdo? Influye mucho. Bien, hay que estar bien, de una manera, hay que estar equilibrado en todos los aspectos de la vida, porque recuerden que el trading, ¿sí? No solamente es venir a ver gráficos y analizar y demás, no, sino que es una profesión después de todo que genera mucha presión psicológica para hacer las cosas bien, ¿no? Intentar hacer las cosas bien, está ese sesgo de que no nos podemos equivocar y demás, pero son cositas que se van a ir puliendo. ¿Listo? El día de hoy, pues bueno, la inflación sale a favor nuestro, es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, los datos macroeconómicos a los cuales nosotros les prestamos atención según el ciclo económico en el que nos encontremos. Bien, pero como siempre y antes de comenzar con el tema del día de hoy, cuéntenme, chicos, ¿tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud con respecto a la clase del día de hoy? ¿O todo está bastante claro? No, profe, todo está claro. Excelente, muy bien. Oscar, desconectaste el micro. Me imagino que quieres decir algo. No te escucho, amigo. Si estás hablando, no te escucho. Bueno, mientras Oscar nos habla, si quieres, si tienes alguna pregunta y de pronto tienes inconvenientes con el micro porque no te escucho. Y no soy yo porque acabé de escuchar a Juan. Me puedes escribir, ¿listo? Bueno, chicos, como les comentaba, el dato salió súper bien. La inflación en los Estados Unidos está disminuyendo. No disminuye con tanta fuerza, sí, pero sí disminuye con la fuerza necesaria o cumpliendo las expectativas que se esperaban por parte del mercado para que nosotros entonces podamos deducir o podamos llegar a un objetivo de que la Reserva Federal va a bajar tipos de interés en la siguiente reunión. Sí, listo. Vámonos a los datos. Bien. ¿Cuál es el primer dato que nosotros vemos, chicos? Listo. Los voy a ir anotando por aquí. Bien. Los primeros datos que nosotros observamos en el mercado, o el dato más importante de la actualidad según el ciclo actual, es el dato del IPC. IPC. ¿De acuerdo? Este dato, según sus siglas, quiere decir índice de precios al consumidor. Bien, y es el indicador que se encarga de calcular el aumento o la disminución generalizada de los precios. ¿De acuerdo? ¿Qué tan costosos están los precios? ¿Qué tan económicos están los precios? ¿Listo? Si los precios están muy altos, estamos diciendo que estamos en un escenario de inflación. Si están extremadamente costosos, ¿de acuerdo? Incluso respecto o frente a los salarios que gana la gente, bien, estamos diciendo que estamos en una inflación demasiado alta. ¿Listo? Una inflación descontrolada, que fue lo que sucedió en el año 2022. Este indicador tiene dos variables. Tiene el IPC general y tiene el IPC subyacente o core, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos indicadores es que el IPC general, este de aquí, calcula absolutamente todo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le cuesta al país? O bueno, calcula la demanda interna y calcula la demanda externa del país. En esa cuestión, entonces nosotros tenemos que implementar, ¿sí? O tenemos que poner en el cálculo lo que es los precios de la energía y de los alimentos. ¿Listo? ¿Cuánto le está costando a ese país importar energía y alimentos de otras partes del mundo? ¿De acuerdo? Es por eso que yo les comentaba que el petróleo, y si no se los comentaba, se los comento ahora,
es el gráfico más importante del mundo. Bien, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista y en base a todo el backtesting recorrido que le he hecho, que le he realizado, perdón, es un radar de la inflación, ¿no? Aparte, digamos, del sector inmobiliario, de los vehículos y demás, el petróleo es uno de los mejores radares que existen en parte para saber si la inflación realmente va a disminuir o por el contrario va a aumentar. Los precios inflacionarios, sí, con respecto a la energía, pudieron haber servido, ya les voy a enseñar cómo se lee este dato en el calendario, ¿vale? Para que la inflación disminuyera. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la apertura del petróleo en el mes de octubre, en el mes de abril, sí, abre exactamente aquí, sí, 1 de abril, ¿de acuerdo? Abre en los $82. Tiene un primer repunte de un 6%, listo, al 12 de abril. La primera quincena o casi los primeros 15 días del mes fueron alcistas. Sin embargo, el petróleo de ahí hacia acá cerró en un negativo del -8,96%. Sí, o sea, las presiones inflacionistas por parte del petróleo pudieron mostrar o pudieron dar un apoyo para que la inflación del día de hoy cayera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no está saliendo tan costoso importar el petróleo. Bien, incluso desde hace mucho tiempo no está siendo tan costoso. ¿Vale? Pero si nosotros vemos estos niveles, los niveles de la guerra de Ucrania, ¿sí? El inicio de la guerra de Ucrania en marzo del año 2022, cuando el petróleo llegó a los $131, les voy a mostrar yo a qué niveles llegó el precio o llegó la inflación en ese país, en los Estados Unidos. Siempre vamos a utilizar Estados Unidos como referencia, ¿sí? Porque es la primera potencia del mundo. Bueno, ya lo tenía yo aquí abierto. Fíjense, tenemos el IPC subyacente anualizado y tenemos el IPC subyacente mensualizado. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el anualizado es el que nos genera la confianza suficiente para nosotros poder determinar si la inflación está subiendo o está bajando. Bien, se compara siempre interanual. ¿Qué comparación tengo yo este año con el otro año? ¿Por qué la mensual no nos genera tanta confianza? Porque es un dato muy variable. Hoy sube, hoy baja, mañana sube, mañana baja. ¿De acuerdo? Me refiero al mes, ¿bien? Pero entonces es un dato muy variable y de poca confianza, ¿bien? Por el contrario, el anual sí es la verdadera forma de nosotros calcular si la inflación realmente está bajando. Ya lo vamos a ver, necesitamos comparar el dato. ¿Listo? Aunque ustedes se podrán dar cuenta que el IPC subyacente mensualizado tiene mayor impacto que el IPC subyacente anualizado. Como les menciono, pues el cálculo tiene que hacerse anual. Ahora, esto también es de comparativa mensual de abril con el mes de abril del año pasado. ¿Listo? Es así como se compara realmente. Si nosotros lo calculamos con el mes anterior, pues vamos a entrar en un sesgo y nos podríamos estar equivocando. Bien, entonces fíjense, este es el subyacente. El subyacente es la demanda interna del país, la que deja por fuera los alimentos y la energía, pero la más importante es esa misma, esta de acá, el IPC general, ¿sí? Vamos a verlo con esa subida del petróleo, con la última subida del petróleo. Esto lo pueden buscar así por esas siglas, IPC, Índice de Precios al Consumidor, ¿de acuerdo? Se puede buscar de cualquier país del mundo, ¿bien? Y yo suelo utilizar o me gusta mucho utilizar lo que es la plataforma investing.com. Como les había mencionado en la clase del día de ayer con la cuenta auditada, en muchas plataformas existe un calendario económico. A mí en lo personal me gusta mucho el de investing y yo les voy a enseñar a manejar el de investing, pero en todo lado es lo mismo. ¿Listo? Bien, vámonos ahí. Decíamos que el petróleo llegó a los $131 por barril el 7 de marzo del año 2022. Bien, aquí estamos. Ahora, esto es un dato atrasado, chicos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que la inflación de marzo la vamos a ver en abril. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el petróleo por este lado. Dice, profe, qué pena, estoy en el trabajo y tengo problemas con el internet. En la noche que salga reviso la clase. No te preocupes, Oscar, gracias a ti por avisarme. Listo, decimos que marzo comienza aquí, exactamente. Ah, sí, en la subida, apenas en la subida. Bien.
pero vamos a ver cómo cerró marzo igualmente. Marzo, estamos en semanal, por eso no se puede ver bien. Vamos a ver. Marzo comienza aquí, 1 de marzo, en los $96 por barril. Tiene un repunte hasta los $131 y cierra de todas formas negativamente. Cierra la baja, cierra en los $99, prácticamente en el mismo punto que abrió. ¿Listo? Entonces ahí podemos decir, listo, el petróleo en ese punto no tuvo tanto impacto en los precios de la inflación. ¿Listo? Porque al final de cuentas el mes se cerró negativo. La cotización de los precios del petróleo para el sector del IPC cerró negativo, al igual que lo vimos anteriormente. Bien, entonces vamos a ver la inflación de ese mes. Y decimos marzo del 2022 lo vemos en abril. Fíjense que la inflación en febrero estaba en el 8,5% y en marzo cerró en el 8,3%. Cayó la inflación en ese periodo del tiempo. Bien, pero no cumplió con las expectativas. ¿Se acuerdan de la clase de las expectativas? Ya cuando estemos dentro de esto, chicos, bien, yo sé que esto les puede sonar un poquito avanzado, pero pues es básico realmente la lectura de los datos y los datos de los cuales vamos a estar pendientes. Bien, si ustedes recuerdan bien la clase teórica o de las primeras clases teóricas, se acordarán de la parte de las expectativas, ¿no? En la que las personas, los inversores, consumidores y demás, necesitan que el mercado realice ese movimiento, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen una expectativa con algún plan, con alguna persona o algo por el estilo, y les va bien, porque acá fue bien, ¿sí? La inflación cae del 8,5 al 8,3%. Sin embargo, ustedes quedan con un sabor agridulce, ¿sí? Porque no cumplió las expectativas que ustedes tenían con ese proyecto, con esa persona o lo que sea. Entonces ustedes pueden decir, bueno, me fue bien, pero no era lo que yo esperaba. Bien, entonces el mercado en ese punto suele tomárselo mal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las expectativas son muy importantes. Cumple, pero estaba por encima todavía de la expectativa. ¿De acuerdo? Sabíamos que la inflación podía disminuir gracias a que el petróleo en esta fecha cerró negativo. ¿Listo? E incluso el día de hoy les voy a poner una tarea con este gráfico, con el petróleo. Lo vamos a hacer desde el año 2020. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea, chicos? La tarea va a ser muy sencilla. Vamos a tomar la inflación desde el año 2020, ¿sí? Para que se diviertan hoy un ratico también. ¿Listo? Enero del 2020, ¿sí? IPC general, solamente nos vamos a enfocar en el general, ¿de acuerdo? Entendemos que por subyacente es el mismo cálculo, solamente dejando por fuera a los alimentos y a la energía. ¿Cuánto le cuesta al país importar alimentos y energía? ¿De acuerdo? El IPC subyacente solamente es el encargado de calcular el aumento o la disminución del país, ¿sí? Como tal, la demanda interna. Bien, en este indicador entran sectores como las casas nuevas y usadas, vehículos nuevos y usados, transporte, canasta familiar y salarios, ¿sí? Si la gente está ganando más o está ganando acorde a lo que están subiendo los precios, puede que la inflación no ceda. Eso es algo bastante problemático. Cuando los salarios se anclan a la inflación, pues es la inflación también la que se ancla a los salarios, simplemente por oferta y demanda, porque el mercado se cuestiona y dice, bueno, esta persona o el mercado, la parte laboral está ganando dinero, está ganando el suficiente dinero que le permite suplementar la subida de los precios, entonces los precios van a ir subiendo paulatinamente en lugar de disminuir. Porque recuerden, ¿no? El gasto de una persona es el ingreso de otra. Bien, entonces si la gente sigue gastando, a la otra persona le sigue ingresando. Y a los precios les queda muy difícil la disminución. Es por eso las subidas o es por eso la palanquita que ustedes ven en el video de Ray Dalio de cómo funciona la economía, ¿vale? De los tipos de interés para controlar el precio del dinero. Y si es que la erosión de la demanda no se da naturalmente, pues ellos lo hacen a las malas, prácticamente es a las malas. Bien. Y la gente pues se tiene que ver en la necesidad de guardarse el dinerito
¿sí? Y los precios caen por un desapalancamiento brusco. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando ustedes empiecen a escuchar IPC subyacente o IPC core, ya saben que estamos hablando de la demanda interna del país. Cuando hablemos de la inflación general, hablamos de la demanda tanto interna como externa del país. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea ahora sí? Aparte de eso, sabemos que el petróleo es un excelente radar para determinar si los precios van a subir o van a bajar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar inflación de diciembre del año 2020, ¿verdad? La vemos, 2019, perdón, la vemos en enero. Recuerden que es un dato atrasado. ¿Listo? Entonces, en enero estamos viendo diciembre. ¿Listo? Venía de un 2,3%, se esperaba una subida al 2,4%. La inflación en esa época subió al 2,5%. Sin embargo, yo quiero saber qué pasó en diciembre del año 2019. ¿Qué le pasó al petróleo en diciembre del año 2019? Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tomar el petróleo y nos vamos a situar en diciembre del 2019. ¿Listo? Por aquí. Octubre, diciembre. Listo. Aquí estamos. 2 de diciembre del 2019, 31 de diciembre del 2019. Listo. Decimos entonces que el petróleo en esa época subió y cerró en positivo del más 13,65%. ¿De acuerdo? Entonces ahí podíamos determinar que los precios del petróleo, de acuerdo en importación, iban a ser más costosos o fueron más costosos para el país en cuestión. Bien, entonces decíamos que teníamos una idea de que en base a la expectativa, olvidémonos de esto, si eso todavía no existe, bien, nos basamos en la expectativa, así tal cual como hoy, iba a cumplirse del 2,3 al 2,4. Habían altas probabilidades de que el precio del petróleo aumentara. Digo, perdón, de que la inflación aumentara, porque los precios del petróleo aumentaron, ¿sí? Vuelvo y les menciono. Hay más datos, ¿sí? Como por ejemplo los alimentos y demás, pero el petróleo es un muy buen radar general para que ustedes puedan iniciar. Listo, tampoco los quiero llenar de tantas páginas ni de tantas cosas al principio. Listo, vamos paso a paso, lento, pero seguro. ¿Listo? ¿Qué pasó? Con la inflación subió 2,5%. Listo, perfecto, sí cumplió. Entonces ustedes van a ir anotando, ok, tal fecha se cumplió. Enero. Enero comienza aquí, 2 de enero, y enero termina aquí, 31 de enero. ¿Qué pasó con el petróleo en enero? En enero alcanza este máximo, pero todo el mes de enero fue negativo, cerrando incluso con un menos 22,79%. Las expectativas de inflación para el mes de enero las vemos en febrero. Fíjense, del 2,5%, las expectativas de inflación era de que cayeran, ¿cierto? De que la inflación disminuyera. ¿Qué acabamos de ver con el petróleo? De que durante todo el mes de enero fue bajista. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, listo, tenemos un radar, vuelvo y les digo, hay más datos, ¿sí? Pero ya con el petróleo tenemos un muy buen radar para decir, listo, hay posibilidades de que el consenso del mercado sí cumpla las expectativas o de que el mercado sí cumpla las expectativas que mantiene el consenso del mercado. En mejores palabras, ¿qué pasó? Cumplió, no cayó como se esperaba que cayera. Sí, se quedó 10 puntos básicos por encima, pero cayó. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque quiero que vayan acumulando el vocabulario. Cuando hablamos de 10 puntos básicos, chicos, hablamos de un 0,10. ¿Listo? Un 0,10%. Si yo les hablo, esto es un punto básico. Si yo les hablo de 0,20%, ¿cuánto creen que es? 2 puntos básicos. ¿Listo? Para que vayan adquiriendo el vocabulario, chicos. Bien, a medida que yo les dé las fuentes de información. 10 puntos básicos, pues es un punto porcentual. ¿Listo? Un punto porcentual, entonces ustedes ya saben que estamos hablando de 10 puntos básicos.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Aquí en este caso, permítanme un momento, chicos, porque de pronto nos da entrada del mercado. Bueno, seguimos. No, no hay nada. Estamos en la libra dólar ahí, el euro dólar. Vamos a ver si nos da entrada. Una segunda reentrada. Bueno, puede ser. Vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos. Ay, ¿qué pasó con el lapicito? Listo. Se esperaba una caída ¿de cuánto? De 2,5 al 2,2 de 30 puntos básicos. Cayó 20 puntos básicos. Listo. Bien. Cumplió. Siguiente mes. Febrero, ¿no? Entonces, febrero comienza aquí, 3 de febrero, y termina aquí, 28 de febrero. Listo. Tiene un repunte, tiene un ligero repunte del 11,47%, pero al final de cuentas cierra negativo, un -18%. Vamos a ver el consenso del mercado para el mes de febrero. Lo vemos en marzo. Febrero lo vemos en marzo. ¿Listo? Entonces, fíjense, estaba en el 2,3%, que esperaba el consenso, una caída del 1,6%, el petróleo cayó, teníamos una referencia a la inflación cae, ¿vale? Esa va a ser la tarea, listo, chicos, que ustedes ya empiecen a familiarizar el precio del petróleo con la inflación. Por ejemplo, en la actualidad, vámonos a la actualidad, ¿sí? ¿Qué pasó? Igual, ¿cómo cerró el mes de mayo, el mes de abril en el petróleo? Cerró negativo. ¿Sí? Por la recuperación china y demás, ¿vale? Pero cerró negativo. ¿Qué esperaba el consenso del mercado? El consenso del mercado esperaba una caída en la inflación del 3,5 al 3,4%. Ya teníamos una cierta referencia con el gráfico del petróleo, ¿sí? Y con otros datos más. Bien, ¿qué pasó con la inflación? Cumplió. ¿Listo? ¿Entendía la tarea, chicos? ¿O hay alguno de ustedes que no la haya entendido? Porque acá ya estamos entrando en conceptos un poquito más técnicos, pero solamente es encontrar el mes, solamente es encontrar el mes, el comienzo, el final, ver cómo cerró, si cerró de manera positiva o cerró de manera negativa, analizar el consenso del mercado, ¿sí? Y ver si cumple o no cumple. No, nada más, ¿listo? Pero sí me gustaría saber si les quedó claro. Dice Shirley, buenos días, repita la tarea, por favor, profe. Listo, perfecto. Volvemos. Estamos ahorita en los datos macroeconómicos, ¿sí? Uy, mira que si eran ventas. Ah, Ginger no está. Sí fueron ventas en el petróleo. Listo. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que nosotros estamos ahorita, o ahora en estos momentos les estoy explicando los datos macroeconómicos más importantes del mercado, en base según el ciclo en el que estamos actualmente. Ahorita el dato más importante o el ciclo más importante, o bueno, si el dato más importante es la inflación y sigue siendo la inflación porque estamos en un ciclo económico inflacionista. Bien, ya les voy a explicar el por qué y el cómo se desarrolló. Bien, para que ustedes lo tengan claro, porque es desde ahí desde donde parte todo. Exactamente es desde el 2020 donde nosotros empezamos a experimentar una nueva era, prácticamente, ¿sí? A nivel económico, social, político y lo que sea. El 2020 marcó una nueva era, marcó el inicio de una nueva era. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea, Shirley? Vas a encontrar desde el año 2020, ¿listo? Desde el año 2020, la inflación actual, el consenso que esperaba el mercado, ¿sí? El de la mitad es el consenso, las expectativas, ¿bien? ¿Y qué fue lo que sucedió con el petróleo en esa época? Entonces, tú te vas al petróleo, ¿sí? Te vas al petróleo y encuentras el mes, ¿listo? Entonces decimos, diciembre del 2019 al 31 de diciembre, ¿no? 1 de diciembre al 31 de diciembre. Te das cuenta que el petróleo todo el mes fue alcista. Entonces eso puede ser un argumento de bastante peso para determinar que la inflación va a subir, va a cumplir con el consenso del mercado. ¿Listo? Y efectivamente cumplió, ¿vale? Ah, no, entonces es acá, es acá, es acá.
Recuerden que es un dato atrasado. Diciembre se ve en enero. Aquí. 2,3%. Se esperaba que la inflación subiera y efectivamente subió, incluso subió más de lo que se esperaba. O sea, otros datos como las viviendas, los alimentos y demás afectaron. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. Hasta llegar a la actualidad. Bien. Hasta llegar al mayo del 2024. ¿Listo? La pueden enviar por el grupo, la pueden crear en un PDF, ¿de acuerdo? Y la envían. Bien. Pero en un momentico, porque como les menciono, pues eh, de una manera muy chévere, en las clases, pues estoy haciendo trading, chicos. Entonces, pues ustedes entenderán, toca estar pendiente del mercado. Bien, ¿por qué es importante el dato del IPC? ¿Por qué es importante el dato del IPC actualmente? Porque nosotros estamos en un ciclo inflacionista, ¿de acuerdo? Cuando ya pasemos a un ciclo de deflación, ¿sí? Que es lo contrario, como ustedes ya lo saben, vamos entonces a darle más importancia a lo que es, por ejemplo, los tipos de interés y la disminución, a lo que es, por ejemplo, nuevamente la impresión de dinero y nuevamente la repetición del ciclo. ¿No? Tenemos un ciclo de alta inflación que viene seguido de un ciclo de deflación, ¿sí? Que si no se controla se convierte en una recesión, ¿de acuerdo? Para luego nuevamente experimentar un ciclo de inflación. Ahora, esto depende del país, ¿no? Hay países que mientras están en la inflación, están en altos tipos de inflación, hay países que están en deflación, ¿listo? Eso también es muy independiente del país, es como Argentina, Venezuela, que mientras muchos países en los años anteriores estaban experimentando escenarios deflacionistas, ¿de acuerdo? Ellos estaban en una hiperinflación, ¿sí? En el que ya la inflación, por ejemplo, en Venezuela alcanzó más del 1000%. Bien, o sea, es prácticamente como en la República de Weimar, en la Alemania, durante la primera o después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cuando utilizaban los fajos de dinero, pero les estoy hablando de las panelas de billetes, chicos, para jugar o para prender las chimeneas, porque ese dinero no vale nada. Bien. Aquí es donde entra el valor o lo que yo les había explicado a ustedes anteriormente, de que la inflación, este pequeño fenómeno, ¿de acuerdo? El tan conocido impuesto de los pobres, lo que destruye es el poder adquisitivo del dinero. Y si ya la inflación llega a un punto tan extremo, chicos, de por ejemplo un 100%, quiere decir que esa moneda no vale nada. Bien, y es por eso es que ustedes van hoy a una panadería y van a comprar un huevo y hoy les vale $1, ¿sí? Y mañana vuelven a la misma panadería y ese mismo huevo les vale $2. Y después van a la misma panadería a comprar el mismo huevo y ese mismo huevo les vale $3, ¿sí? Pero no es el huevo el que está subiendo de valor, es el dinero el que se está devaluando de una manera bastante agresiva por las políticas monetarias que maneja el país en cuestión. ¿Listo? La inflación produce pérdida de poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Es por eso que si nosotros nos trasladamos a el de XY, por ejemplo, pero permítanme un momentico, primero le oculto los dibujos para que cargue. Nosotros nos podemos fijar lo que sucedió en el año 2020, ¿sí? En el año 2020 se experimentó la mayor impresión de dinero por parte de los bancos centrales, ¿sí? Con énfasis en los Estados Unidos, nunca antes vista en el mundo o en la historia como tal. Nunca antes se había impreso tanto dinero en un solo año, ¿sí? Pues bueno, también hay que ser consciente de que nunca antes se había experimentado una parálisis mundial, ¿vale? Ni siquiera en la peste negra o en la gripe española en Europa se paralizó el mundo, nos encerraron por completo, ¿sí? Entonces la economía al piso, el desempleo al cielo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron los gobiernos, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, fue volverse prácticamente socialistas. Se volvieron socialistas, imprimieron dinero para regalarle a la gente. Sí, si eso no es socialismo, no sé qué será. Bien, todo gratis, miren, dinero gratis. Eso se lo conoce en términos por Rey Dalio como dinero en helicóptero, ¿no? El señor Estado, papá Estado imprime un poco de dinero, ¿sí? Y lo empieza a repartir en la población
en modo de subvenciones o en modo de cheques directamente. Ya ni siquiera eran subvenciones de algún mercado, ¿sí? No, no, transporte no se podía porque pues estábamos paralizados. Elementos que suplieran la necesidad del momento, ¿sí? Pero no, regalaron directamente dinero, ¿sí? Tome, 2.000 o $1.500 al mes gratis, chicos. Sí, es como si ustedes estuvieran en sus casas y el gobierno les sale así un anuncio en la televisión y dice, vamos a regalar a todas las familias cheques de 2.000 a $1.500 según la necesidad de cada uno. No, entonces, pues imagínense ustedes, wow, 1.500 a $2.000 por no hacer nada, por estar encerrado en la casa. Genial. Bien, miren lo que sucedió. Esto es lo que la gente no vio detrás de la letra pequeña. Eso es lo que existe detrás de, por ejemplo, un contrato, la letra pequeña. Sí, la inflación. La gente estaba, claro, contenta recibiendo ese cheque, ¿vale? Bien, ese cheque de 2.000, $2.500, pero no se dieron cuenta que lo que estaba haciendo la M1, ¿de acuerdo? O la Reserva Federal junto con la M1 era inundar el mercado de dinero, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a la ley de la oferta y la demanda, cuando sale mucho dinero, pues se inunda primero el mercado, ¿de acuerdo? La demanda es atractiva por esa divisa, pero después, ¿qué pasa con el tiempo? Paulatinamente comienza a perder su poder adquisitivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muchos dólares, ¿sí? Hay muchos dólares, hubieron muchos dólares en el mercado en ese momento. Eso produjo la inflación que nosotros tenemos actualmente, no fue la guerra. Ese era un punto que yo quería, al punto al que yo quería llegar para que ustedes también lo tuvieran claro, chicos. No fue la guerra la que produjo la alta inflación. Claro, fue el último catalizador. Fue la que llevó los precios del petróleo al nivel en el que está actualmente, o al nivel al que llegó en ese momento, $132 por barril. Y niveles no vistos desde el año 2015 aproximadamente. Bien, pero no fue la guerra, fueron ellos, fueron los bancos centrales los que nos metieron a nosotros en el problema en el que estamos actualmente. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Porque ellos recuerden que imprimen dinero para generar deuda, ¿sí? El dinero se devalúa, ¿bien? Nos vuelven a nosotros cada vez más pobres, arruinan nuestros ahorros, ¿bien? Y nos ponen a pagar a nosotros estas deudas generadas por la impresión del dinero. Ahora, esas deudas se ven acrecentadas o se ven incrementadas en perjuicio de nosotros gracias al siguiente punto, que son los tipos de interés. ¿Listo? Ahí va la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque ellos para controlar todo el daño que hicieron, porque ellos saben que lo que hacen es un daño increíble, ¿no? Acá me acuerdo mucho que decían que la inflación iba a ser transitoria, transitoria, transitoria. Duramos casi un año con inflación al 9%, que era un nivel que no se veía hace 40 años en los Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué pasa con los bancos centrales? Los bancos centrales dicen, uy, ups, nos pasamos de la mano con la impresión del dinero. Ups, vamos entonces a subir tipos de interés. Vamos ahora a erosionar esa demanda, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? El dinero entonces empieza a hacer lo contrario y empieza a adquirir una nueva estructura alcista. Porque recuerden que son los tipos de interés, siempre les voy a dibujar con esta palanquita. Uy, qué palanquita tan larga. Los que controlan el precio del dinero, ¿de acuerdo? Ellos bajan tipos para imprimir dinero a lo maldito. Me disculparán la expresión de la palabra, ¿sí? Pero es para que se me entienda mejor, ¿vale? Bajaron tipos de interés a negativo, chicos. El dinero en ese tiempo, en el 2020, era gratis. Prácticamente, y esto no es broma, lo pueden googlear, Credit Suisse, que es uno de los bancos más importantes del mundo y de Suiza, ofrecía dinero a los depositantes por dejar el dinero ahí, ¿sí? Les decían no lo saque, por favor, no quite, prácticamente, no en mis palabras, no quite el dinero, vea, le damos cierta subvención, cierto beneficio, pero no retire el dinero, ¿sí? ¿Vale? Entonces imagínense. Por eso les decía, ese fue el mejor momento para pagar deudas, para endeudarse, ¿sí? Para comprar casa. Bien, fue el mejor momento. El 2020 marcó una nueva era. Bien, estaban en negativo. ¿Para qué? ¿Para qué bajaron tipos de interés a negativo? Para poder hacer esta barbarie, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, profe Julián, como me quieran decir, no hay ningún problema. Lo hicieron para estimular la economía, estábamos encerrados y todo, pero pues
como les menciono, habían mejores maneras de hacerlo, porque las personas, ¿qué hacían con el dinero? Guardarlo, ¿cierto? Y miren, es que miren que fue una receta perfecta para un cóctel de la inflación. ¿Qué pasa? Yo les doy a ustedes $2.000, ¿sí? Yo le doy a Shirley $2.000 mensuales. ¿Cuánto duró la pandemia? ¿Cuánto duramos encerrados? Tardamos encerrados como casi 6 meses aproximadamente. Yo te doy $6.000, ¿no? Pero tú no tienes en qué gastarlos. $2.000 al mes. ¡Pum! En 6 meses tienes 12.000, ¿sí? Sí, pero tú no tienes en qué gastarlos. ¿Qué vas a hacer, Shirley? Los vas a ahorrar, ¿cierto? Los van a guardar. La mayoría de estadounidenses guardaron el dinero, ¿sí? Y los ahorros, la tasa de ahorros de los estadounidenses se disparó, chicos. Había mucha gente con dinero guardado. Bien, entonces el dinero no estaba circulando. ¿Sí se vieron el de Disney? El documental, el de Disney. Bueno, si se lo vieron, me entenderán ahí. ¿Listo? Entonces, el dinero al no estar circulando se guardó. Bien, las fábricas, las empresas, el sector industrial estaba completamente cerrado. ¿De acuerdo? No había nadie en el mercado. Entonces, cuando sale todo ese poco de gente, ¿sí? A gastar su dinero guardadito regalado por el gobierno, no había oferta, ¿sí? No habían vendedores, las empresas estaban cerradas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué hizo con la inflación? Arriba, ¿sí? Uy, ¿por qué no rayo? Bueno, ¿ven? Entonces, no fue la guerra, ¿bien? Claro está, después llegó la guerra, ¿listo? Entonces, ¿ven qué fue el cóctel perfecto? Cuando llegó la guerra, ¡boom! Fue lo último. Fue lo último porque ya teníamos eh, exceso de demanda, ¿sí? ¿Vale? Teníamos tipos de interés en negativo, teníamos el mercado inundado de dinero, ¿bien? Y eso nos llevó a nosotros a que si nosotros tuviéramos el conocimiento, o hubiéramos tenido el conocimiento que tenemos actualmente, en la época del año 2020 la renta variable hubiera sido la mejor inversión de todas. Bien. Porque todo ese dinero, en su gran mayoría, fue inyectado en el mercado, ¿sí? Ahí fue cuando, no sé si ustedes se dieron cuenta, no sé realmente si algunos de ustedes pues ya llevan un tiempo en el trading y demás, vamos a decirlo desde el 2020, ¿sí? Que todo el mundo empezó a hablar de bolsa, ¿no? Incluso fue en estos momentos donde Bitcoin también al cielo. Todo el mundo empezó a hablar de invertir, ahí fue cuando las compañías de network marketing pues bueno, aprovecharon bastante ese auge, ¿bien? Entonces, no, todo el mundo inversión, inversión, inversión. Y claro, lo que se veía venir era una oportunidad increíble. Ahora, ¿ustedes cómo creen que reaccionaría o interactuaría la bolsa en estos momentos con el dato de hoy? Al alza. Bien, ya les voy a explicar el por qué al alza si la inflación está disminuyendo, ¿no? Pero entonces ya sabemos que la inflación positiva fue muy positiva. Todo ese dinero se inyectó en el mercado directamente. ¿Listo? Y las divisas o la renta fija como tal al suelo. ¿Listo? Pero un momento, chicos, que se está como intentando bloquear. Siempre pasa en la clase, no entiendo por qué. Listo. ¿Ven? Y las divisas al suelo. Listo. ¿Qué pasa por aquí? Por aquí ya se empieza a especular en lo mismo, ¿no? La inflación se va a ir de control, ¿sí? Ciertos analistas ya estaban argumentando que la inflación se iba a salir de control. Pero la Reserva Federal no hacía nada. Ahí vamos con el siguiente dato. Ya saben, primer dato, IPC, índice de precios al consumidor. Vamos con el segundo dato importante según el ciclo actual, que es el IPC. Regalen un momento, chicos, porque, no sé, se congela de una manera horrible, pero solamente es en las clases, no entiendo por qué. Denme un momento, voy a ir cerrando páginas.
para aligerar el computador. Dios mío. Un momento, chicos, qué pena con ustedes. Listo, ya empezó, ya está cargando bien. Es que es como el de XY, tiene cargados muchos datos después del backtesting que le realicé. Bueno, yo tengo que ir a comprarle una rama al computador ahorita. Regalen un momento, chicos, qué pena con ustedes. Mientras tanto, no sé si tengan alguna pregunta por el momento con respecto a lo que se está hablando, ¿sí? Y la manera en la que utilizamos los datos. Esto es análisis fundamental como tal. Eh, Listo. A ver, perfecto. Bueno, entonces decimos ahí que la inflación produjo la caída de las divisas, ¿no? Y aquí, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que los tipos de interés, que son el siguiente dato, comienzan a subir. Vamos a compararlo, vamos a ver qué tan cierto es. Y regalen un momentico, chicos, porque creo que el mercado sí nos va a dar oportunidad de entrada. Esto es lo que vamos a hacer en Nueva York, cuando ya empecemos con las clases prácticas. Mm, Miren lo que les decía también el día de ayer sobre la ley del sentimiento contrario. Vaya que todo el mundo estaba comprando ahí y el mercado los estaba riendo por completo. Listo, todavía no tenemos, ahí hay liquidez. Vamos a intentar la compra en los 1.25. Listo, ya lo tenemos ahí. Sentimiento contrario. Vale, listo, seguimos. Entonces, como les mencionaba, miren, acá está. El siguiente dato son los tipos de interés. ¿Listo? Tipos de interés y reuniones del fondo. Reuniones del fondo. Está súper lento, qué pereza. Esto sí. Que definitivamente hoy le compro la RAM. Qué pena con ustedes, chicos. Listo, reuniones del funk. Aceptar. Listo. Vale. ¿Por qué? Porque son importantes los tipos de interés y las reuniones del FOMC. Sí, porque como les mencionaba, son ellos los que le dan el valor al dinero, que ellos mismos imprimieron, ¿no? Recuerden, impresión del dinero, devaluación del poder adquisitivo o pérdida del poder adquisitivo del mismo. ¿Listo? Los tipos de interés son los que funcionan para controlar esa misma impresión de dinero que ellos producen. ¿Listo? Pues madre, esperemos chicos que se congeló, se bloqueó absolutamente todo. Está peor que ayer. Pero estoy viendo que lo que le cuesta cargar si es el de XY. Porque siempre que pongo el gráfico del de XY es que se bloquea de una manera horrible. Démosle un minuto para que ya lo piense bien. Eh, No, todavía no lo he pensado bien. Listo, parece que ya. Dios mío. Momento, un momento.
Eh, en un momento, chicos, porque es que también está cayendo todo en el mercado, toca estar en la jugada. No vaya a ser que caigamos en la ley del sentimiento contrario y se nos devuelva todo. Listo, ahora sí parece que ya. Bueno, ¿por qué? Porque miren cómo utilizamos nosotros los datos, ¿sí? En base al dato de hoy, en base a que la inflación sí cayó, el mercado, ¿de acuerdo? Nosotros como retails ya podríamos empezar a entrar en descuento de que en la siguiente reunión de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? En donde habla Powell, en donde se ven las famosas actas del FOMC, ¿de acuerdo? Que es el Comité de Mercado Abierto de los Estados Unidos, decir, ya no les queda de otra que bajar tipos de interés. Sí, aunque bueno, vuelvo y les menciono, la inflación no bajó con la fuerza con la que se hubiera esperado. Sí cumplió con las expectativas. Listo, perfecto. Por ese lado estamos súper contentos. Estamos muy tranquilos porque ya la inflación podría decir que ha dejado de ser un problema. Sin embargo, todavía está bastante lejos del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo siempre por los bancos centrales es el del 2%. ¿Listo? Ese es el objetivo, el 2%. Bien. Entonces todavía estamos bastante lejos. Entonces esa expectativa que les estoy comentando que estaríamos descontando, em, todavía está como en la cuerda floja, ¿sí? Todavía estamos en la cuerda floja de esa expectativa, porque bien la Reserva Federal podría decir, necesitamos más datos, necesitamos ver una mejoría en la inflación y por lo tanto ese argumento le otorgaría todavía fuerza, por ejemplo, al dólar americano, ¿listo? Lo que llevaría a sus correlacionados como la libra, el euro y demás al suelo, ¿sí? Recuerden, no todos los activos tienen la misma influencia porque cada país es distinto. Bien, es por eso también la tarea de las correlaciones, para que ustedes entiendan cuál sí y cuál no se ve afectado o se ve beneficiado por la fuerza o la debilidad del dólar. ¿Listo? Entonces, bueno, ese dato, estos dos datos, o bueno, tres datos como tal, son mensuales. ¿Listo? Son datos de los cuales nosotros vamos a estar pendientes mensuales. Aunque los tipos de interés y las reuniones del FONC suelen ser cada 2 meses. ¿Listo? Son poquitas reuniones en el mes, en el año, perdón. ¿Vale? No, yo no entiendo qué pasó ahora con este bendito coso que está muy, muy congelado. Eh, Saben que lo más chistoso que es como tal la plataforma, porque de resto funciona bien. No mentiras, es el computador. Estamos muy congelados. Así logramos hacer una entradita con ustedes, chicos. También. Bien. No, si ven, es el TradingView el que no funciona. A ver si lo vuelvo a cargar. Cierro este de acá. Bueno, mientras tanto les voy comentando, ¿no? Ya tenemos los dos datos. Esos datos son los más importantes de la actualidad. Son los más importantes del ciclo actual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el objetivo del Banco Central es la inflación. Y lo que quiere que el mercado haga, el Banco Central, es reducir tipos de interés. ¿Sí? Pero los tipos de interés no se van a ver reducidos por parte de la Reserva Federal hasta que no caiga realmente la inflación. ¿Sí? ¿Vale? Así utilizamos nosotros, por ejemplo, este nuevo ciclo económico, para que ustedes se tengan una idea clara. Bien, para que ustedes digan, ah, ok, listo, es por eso que nosotros entonces estamos hablando de datos, estamos hablando de fundamentales, porque tienen un sentido, tienen un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, no es solamente, miren, estos son los datos más importantes, no, ¿sí? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, una bolsa en máximos, ¿vale? Con posibilidades de máximos, y si la inflación sigue disminuyendo, esas probabilidades de seguir comprando los índices van a aumentar, ¿de acuerdo? Miren, esto fue hoy.
en la mañana después del dato. Bien, si nosotros sabemos utilizar esas fundamentales, nos va a ir muy bien. Miren lo que pasó aquí. Yo me acuerdo tanto, tanto que esto lo dialogaba con un colega en Quantum, en el que yo le decía, bueno, en un fondo en el que yo trabajo también, en el que yo le decía, ¿cuál va a ser el único catalizador del al final de esta subida? ¿Cuál va a ser la factura que se les va a pasar a toda esta gente? Los tipos de interés. ¿Vale? ¿Por qué? Me preguntarán ustedes también, ¿por qué son tan importantes los tipos de interés? Porque recuerden que las empresas también se financian, ¿no? Las empresas también sacan prestado dinero de los bancos, aparte del dinero que les damos nosotros como inversores, ¿sí? Entonces, ellos sacan dinero de los bancos para seguir financiando sus proyectos o pagar las deudas de corto plazo, si pagan deuda con deuda, si funciona la economía actual, ¿vale? Y yo les decía, cuando empiecen a subir los tipos de interés, el mercado se va a ir al suelo, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió. Miren, por aquí quebró Evergrande, o bueno, estaba quebrando Evergrande. ¿Quién es Evergrande o qué es Evergrande? Evergrande es la empresa más grande de China en el sector inmobiliario, ¿sí? Y si ustedes se ven la película de The Big Short, no sé si alguna vez se las puse ya de tarea, si no se las pongo de tarea, es una película muy buena y entretenida para que ustedes entiendan cómo funcionó o cómo se desarrolló la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008 en los Estados Unidos. ¿Y cómo? Porque ustedes me dirán, bueno, pero es que fue en Estados Unidos, ¿por qué carajo se jodió todo el mundo? Esa crisis mandó al diablo a España, chicos, por ejemplo, ¿sí? Es la época actual en la que España se está recuperando todavía de la crisis del 2008 porque los bancos están interconectados, ¿sí? Y si un banco, o en este caso una filial de inmobiliaria tan grande como lo era Evergrande, quebraba, se llevaba por delante como una ficha de dominó a todas las empresas del sector inmobiliaria que tenían sociedad con él, ¿vale? Entonces, eso asustó al mercado, ¿ven? Pero no fue suficiente. La liquidez todavía era muy alta en el mercado, esto es dinero, ¿bien? Vamos a ver cuándo se empezaron a subir los tipos de interés. Y ese dato lo escribimos así, tipos de interés, Estados Unidos, investing, decisión de tipos de interés. Y lo vamos a ir mezclando. Ay, no se vaya a volver a congelar, por el amor de Dios. Listo, en ese momento, vamos a ver, preciso, Dios mío, cuando hay mercado, cuando estoy en clase y todo. Funciona, mi amor, por favor. Listo, ahí está cargando. Todo con cariño. Listo. Muy bien, vamos a ver. Listo. Decisión de tipos de interés. Miren, incluso acá están las reuniones que faltan. La siguiente reunión es el 12 de junio, la siguiente el 31 de julio, la siguiente el 18 de septiembre, la siguiente el 7 de noviembre y la última del año el 12 de diciembre. El 18 de diciembre, perdón. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen una idea de cuándo se va a reunir el FOMC. ¿Listo? Entonces espérenme, no paso página porque no ha cargado el celular, el computador. No, y si estamos muy lentitos. Vamos a ver cuándo comenzaron con los tipos de interés y cuándo se desplomó el mercado por ello. Aquí. Vamos a ver cuál fue el último, cuándo fue la fecha que el mercado alcanza el último máximo. El mercado alcanza un máximo el 5 de enero del año 2022. Esa misma de fecha, la inflación, que es el núcleo de este nuevo ciclo económico o del ciclo económico actual, estamos diciendo enero del 2022, ¿no?
enero del 2022. Listo, la inflación en ese periodo, miren, febrero, llegó al 7,9%. Si ven que no fue la guerra, si ven que eso fue pura propaganda, ya cuando uno entiende este tipo de cositas, uno ya no come entero. Dicen, pero es que el daño ya estaba hecho. Vuelvo y les digo, la guerra fue el último catalizador, el empujoncito, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya entraron en juego o ya entró en juego el sector energético. Y créanme, chicos, que si el sector energético sube, sube todo. No hay discusión ahí. Si sube el petróleo, sube todo. ¿Por qué? Porque el petróleo es el motor del mundo. ¿De acuerdo? Si sube el petróleo, suben los fletes, si suben los fletes, sube el transporte. Todo sube, chicos. Absolutamente todo sube. Bien. Entonces decimos inflación 7,9%. Enero del 2022. ¿Verdad? Tipos de interés. Enero del 2022. Listo. En enero se quedaron quietos. No hicieron nada. O sea, esto era cuando ustedes hubieran visto esta época, chicos. Era una locura escucharlos decir que la inflación era transitoria. Bien. Ay, la inflación no se va a descontrolar, tranquilos. Pero vamos, vamos, por favor. Sí, era obvio. Era obvio que la inflación se iba a ir a los cielos. Bien. Después entró la guerra. Vuelvo y les digo, el catalizador final. Vamos a ver. Enero del 2022. Listo. En enero de 2022 el mercado solamente corrige, pero cae. ¿Listo? De todas maneras ya cae, rompe estructuras, recupera. Listo, vamos a ver. Siguiente reunión. Siguiente decisión de tipos de interés. Marzo. En marzo se volvieron a reunir. Del 0,25% ya subieron 25 puntos básicos al 0,5. Se activaron los tipos de interés. La inflación de marzo la vemos en abril, del 8,5 al 8,3. Listo. Ahí empezó la guerra en marzo, que es el mercado. 12 de marzo, si no recuerdo mal, fue que atacó Rusia. O en febrero. No recuerdo si fue en marzo o fue en febrero. Permítanme averiguamos para que todo sea con datos. Eh, inicio de guerra de Ucrania. Ah, güey, madre, está muy lento, qué pereza. Esto me estresa un poco. Pero bueno, vamos con calma. 24 de febrero. Empezó en febrero. Listo. Empezó el 24 de febrero. Por acá. Eso es un chiste. Las guerras son un chiste para el mercado. Incluso son un buen negocio. Bien. No le hizo ni cosquillas el inicio de la guerra. ¿Listo? En marzo, ¿qué pasó con la inflación? Sabemos que lo que se quería controlar ahí era la inflación. Ahí ya solamente se hablaba de eso, chicos. Y lo pueden buscar, lo pueden googlear. Solamente se hablaba de inflación, 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 inflación. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese empezaba a ser el núcleo. Si ellos nos van dando ciertas pistas, les recomiendo un libro muy bueno, chicos, muy bueno. Creo que es el mejor libro que se pueden leer en base a gráficos y entendimiento de los ciclos económicos y lo que hacen las potencias mundiales referente a ellos, tocando desde la Primera Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, crisis de 1929, crisis del petróleo de Yom Kippur, todo eso, chicos. Y se llama Principios para superar
Crisis de gran endeudamiento. Se los estoy escribiendo acá. Principios para superar crisis de gran endeudamiento. The Ray Dalio. ¿Listo? Que como se podrán dar cuenta es mi referente número uno en la economía y en las inversiones. Listo. Decimos marzo, la inflación bajó del 8,5, se esperaba una expectativa del 8,1, baja al 8,3%. ¿Qué pasó con el mercado? Repunta. Listo. Perfecto. Vamos a ver tipos de interés. En marzo, 16 de marzo, la Reserva Federal sube tipos de interés por primera vez. 26 de marzo, por acá. Aquí. La Reserva Federal sube tipos de interés, la inflación está cayendo. Bien, el mercado lo toma de manera positiva. Listo. De ahí en adelante comienza a desplomarse. El petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? En esta misma época el petróleo está cayendo. Listo. Todo argumenta o dan datos positivos o dieron datos positivos en esa época para determinar que las cosas no iban a ir tan mal, ¿no? Pero ya sabíamos, si nosotros tuviéramos, como les mencioné anteriormente, chicos, hubiéramos tenido el conocimiento que les estoy compartiendo en estos momentos en esa época, sabíamos que eso era un daño muy grave lo que habían hecho los bancos. Demasiado. Y todavía está, es que el dinero todavía está en el mercado. No lo han sacado del mismo. Bien, la inflación persiste por lo mismo. ¿Sí? Por eso es que los tipos de interés en Estados Unidos no han logrado hacer lo que, por ejemplo, sí ya hicieron en Europa, que llevar los tipos de interés al entorno casi del 2%, están como en el 2,5, 2,4 más o menos, no recuerdo bien, ¿vale? Pero en Estados Unidos les está quedando muy difícil, demasiado difícil reducir la inflación de una manera correcta. Bien. Ahora, de ahí en adelante es donde empieza la masacre. Miren, ya empiezan las subidas de tipos. 5 de mayo, 4 de mayo, 15 de junio, 27 de julio, del 0,5% al 2,5%, chicos. Esto es barbárico. Si nosotros nos fijamos en la estadística de los tipos de interés, lástima que no está actualizado, tipos de interés data. A ver si acá de pronto lo encontramos actualizado. No, no lo encontramos actualizado. A ver. Tan, tan, tan. No, es que quiero enseñarles el histórico para que ustedes se den cuenta que nunca, nunca en la historia de los Estados Unidos los tipos de interés subieron de una manera tan rápida como lo subieron acá. ¿Sí? La única comparativa que nosotros tenemos es la de la tarea, la de la guerra de Yom Kippur. Se van a averiguar qué sucedió con la guerra de Yom Kippur en la década de los 70. Y como solamente leer, chicos, listo, no tienen que anotar, aunque si ustedes son personas que anotan y demás resúmenes, excelente, así se aprende mucho más, ¿vale? Si no, solamente leer, informarse. Bien, ¿qué sucedió en la década de los 70 cuando los países árabes embargaron el petróleo de los Estados Unidos? Cuando yo me refiero a embargar, quiere decir que dejaron de exportarles petróleo. Obviamente, Estados Unidos sin petróleo, pues le mandó los precios al cielo y la Reserva Federal de la época llevó los tipos de interés, adivinen a dónde, a un 15%. Ese fue el tipo de interés de los Estados Unidos en la década de los 70 de un 15%, pero fue escalonadamente, ¿no? Llegaban, subían y pausaban, subían y pausaban, subían y pausaban. Los tipos de interés actuales fueron así, subían, 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 subían. Nunca antes en la historia de la economía estadounidense se vieron tipos de interés tan altos de una manera tan acelerada. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, ellos saben y sabían y todavía saben
el daño que le produjeron a la economía. ¿Sí? Nunca antes se habría impreso tanto dinero como en el 2020. Nunca antes. Bien. Y miren, subidas de tipos de interés de 75 puntos básicos. Es como ustedes no les metieran los tipos de interés, es como un garnochazo o una cachetada, como para decirle, mire, hermano, ya no puede gastar más. ¿Sí? Pero acá fue una patada directamente en la cara a cada ciudadano. Bien. Ahora, esto es algo muy importante. Este tipo de decisiones no se comienzan a ver reflejadas en la economía, sino después de 6 meses. Es por eso que actualmente nosotros empezamos a ver, o bueno, desde hace ya un tiempo, cómo el desempleo está aumentando en los Estados Unidos, que son los siguientes datos que ya les voy a compartir, cómo las nóminas cómo los subsidios de pedidos de subsidios, ¿sí? Por desempleo han aumentado, cómo el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos está decreciendo, está decreciendo, ¿sí? Cómo la balanza comercial de los Estados Unidos también se está viendo perjudicada, ¿vale? Cómo los ISM manufactureros de los Estados Unidos también están en aumento, ¿sí? Cómo los IPP de los Estados Unidos o el índice de precio al productor también está en aumento, ¿vale? Porque ahora son los tipos de interés los que ya empezaron a reflejar todo ese aumento que habían generado desde este momento, desde marzo del 2022, actualmente se ven, ¿vale? Pero es que fíjense, fueron subidas de tipos, miren, acá se subió 0,5, 50 puntos básicos. Acá pasamos del 1% al 1,75, chicos, cuando la expectativa era de 1,5. ¿Listo? Se subieron 25 puntos básicos más. Ahí fue cuando, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver al dólar, miren lo que pasaba con la bolsa durante todo ese periodo de tiempo. Fue un castigo tras castigo, tras castigo, tras castigo. Luego la bolsa se recupera un poco y luego nuevamente abajo. Aquí fue cuando Powell volvió a hablar en Jackson Hole y demás. Todo ese tipo de cositas son las que ya tenemos que aprender a analizar. O bueno, vamos a aprender a hacerlo. Pero miren lo que pasó con el dólar. Recuerden que los tipos de interés le ofrecen un valor agregado al dólar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Miren, marzo del 2022 fue que dijimos, sí, marzo del 2022. Subida de tipos tras subida de tipos. Y el dólar disfrutando de la fiesta. Durísimo el dólar. ¿Qué pasó aquí? Que las expectativas empezaron a reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación en este periodo de tiempo ya empezó a caer con fuerza. Septiembre del 2022. Vamos a verlo primero, todo con hechos. A ver si lo que les estoy diciendo es cierto. Septiembre del 2022. Septiembre lo vemos en octubre. ¿Sí? El 8,2%, se esperaba un consenso del 8%, que pasó al 7,7%. ¿Qué pasó con el dólar? Abajo. Tipos de interés en septiembre 2022, ¿no? Vamos a ver si hubo reunión en septiembre. Hubo reunión en septiembre. 21 de septiembre del 2022, del 2,5%. Se esperaba una subida de 3,25%. Cumplieron las expectativas del 3,25%. Aún así, el Banco Central de los Estados Unidos seguía con los tipos de interés porque, vuelvo y les digo, no son bobos, o bueno, se hacen los bobos, ¿no? Pero sabían el daño que había detrás de la economía. Miren, hay un dicho muy importante que dicen en ese libro de Ray Dalio y quiero que ustedes lo tengan en cuenta, y es que cuando ustedes vean que un país sale en defensa de la moneda, ¿sí? Es porque las cosas van mal. Cuando ustedes les digan que las cosas están bien, investíguense, porque las cosas van mal, ¿listo? Y cuando les digan que las cosas van mal, o van las cosas peor, o ya las cosas están mejorando. ¿Por qué? Porque ellos meten euforia o meten miedo, manipulación del mercado, ¿vale? Entonces decimos que esa decisión de tipos fue el 21 de septiembre, ¿no? Eh, miren, 20 de septiembre, se suben tipos de interés, el mercado arriba. Pero entonces nosotros vamos a ver qué pasó con la inflación de septiembre.
¿no? De septiembre. Entonces ahí nos vamos al IPC y decimos septiembre cayó la inflación, ¿no? Del 8,5. Sí, esperen, me borro los dibujos ahí porque me perdí. Abril, en abril vemos marzo, recuerden. Del 8,5 se esperaba el 8,1%. La inflación cae, pero no cumple las expectativas, pero cae. ¿Qué pasó con el precio? Cae, ¿no? Listo. Y ahí en adelante, pues empieza a caer la inflación con mucha fuerza en los siguientes meses. Si estamos viéndolo bien, 2022 sí, 2022. 2022, vamos a ver, septiembre, octubre. Yo estaba mal, chicos, yo les estaba mostrando, era este. Así, pues no. Pero ¿por qué me perdí? Estoy igual de loco que mi computador, chicos. Estábamos en septiembre de 2022. Sí, miren, septiembre lo vemos en octubre, miren, sí cayó. Yo sí decía, pero si lo habíamos visto caer ahorita. Del 8,2% se esperaba una caída al 8%, cumple las expectativas al 7,7% en septiembre. Y el mercado al piso, ¿sí? Y ahí en adelante la inflación comienza a descender con mucha fuerza. El 7,8 se esperaba una caída al 7,3, cae al 7,1. El dólar al suelo. La siguiente, noviembre, la vemos en diciembre. ¿Listo? Del 7,1% cae al 6,5%. El mercado al suelo, durísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya se empezaban a descontar, era expectativas. La inflación está cayendo con mucha fuerza. En ese momento, vamos a ver qué tipos de interés habían. Noviembre del 2022 en el 4%. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya no le estaba dando valor agregado al dólar, aunque los tipos de interés seguían subiendo. El dólar se estaba desplomando. Expectativas del mercado. ¿Listo? Hay que podíamos decir, bueno, los tipos de interés están subiendo para controlar la inflación, pero la inflación sí está logrando su objetivo y el dólar al suelo. ¿Listo? Luego, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, 12 de julio del 2023. Entonces nosotros nos vamos a ver la inflación de julio, que la vemos en agosto, ¿verdad? Julio, la vemos en agosto. La inflación repuntó. Del 3,2%, el consenso del mercado esperaba un 3,6%. La inflación repuntó al 3,7%. El dólar al alza, porque la expectativa vuelve a decir, volvió el fantasma de la inflación. La inflación no se ha ido, ¿sí? El petróleo, estamos diciendo que julio, ¿no? Julio del 2023. El petróleo subió. Hicimos 1 de julio del 2023. 30 de junio al 1 de agosto. El petróleo fue todo el mes de agosto alcista. Julio, perdón. Fue todo el mes de julio alcista. El consenso del mercado descuentaba que la inflación iba a subir, ¿sí? Y subió. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Comprar dólares, vender correlacionados y vender bolsa. ¿Ven? Si se va aclarando la idea de lo que quiero conseguir con la clase del día de hoy, chicos. Por favor, porque yo sé que este dato puede ser estos datos pueden ser un poco contradictorios en ocasiones y demás, pero quiero que se queden con la idea clarita, clarita. Si cierras a vela así, entramos en compra. Cierras a vela así, entramos en compra. Si cierra, bueno, está acá, cerró con más. ¿Ven lo que les digo de las correlaciones? Ven que el dólar canadiense el dólar ahorita está cayendo.
pero el dólar canadiense no refleja la misma fuerza, ¿sí? El dólar está cayendo, pero sigue teniendo fuerza sobre el canadiense, ¿sí? Qué bonito es lo bonito con ejemplos. ¿Listo? Entonces, ciclo actual, inflación. ¿Listo? Si la inflación cae, el mercado empieza a descontar que los tipos de interés ya no tienen por qué mantenerse altos. Ahora, un dato supremamente importante, chicos, para la actualidad. Adivinen en qué año estamos nosotros para Estados Unidos. Nosotros para Estados Unidos estamos en año de elecciones. Las elecciones de los Estados Unidos son las más importantes de todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, Joe Biden, que quiere ser disque reelegido, que me disculparán, pero pues a mí me parece una payasada realmente. Quiere ser reelegido, a él no le va a convenir llegar a un periodo electoral con tipos de interés altos. Sí, no le va a convenir, no le conviene, no le conviene porque podría entrar en un periodo de recesión, ¿vale? Entonces, si Powell, ahí es donde vamos a ver si Powell, que es el presidente de la Fed, demuestra que la Fed es una entidad independiente o es una entidad de todas maneras arraigada al gobierno, ¿no? Lo que diga papá Estado. Si papá Estado me dice que tengo que bajar tipos de interés, pues yo los tengo que bajar, ¿sí? Si no los baja, ahí podemos determinar que realmente la Fed es una entidad independiente del gobierno, como debe ser. Es que los bancos centrales deben ser una entidad independiente del gobierno, ¿de acuerdo? Si no, estamos dentro o estamos frente a un gobierno autoritario, ¿de acuerdo? Porque el gobierno manda, o sea, no hay división de poderes. Bien, es lo que diga el presidente. Entonces, ojito con eso. ¿Listo? Entonces, se podrán dar cuenta porque estamos diciendo nosotros y porque aparte de solamente ver tendencias y bueno, liquidez aquí, liquidez allá y lo uno y lo otro, que es hermoso, a mí me encanta ver la evolución de los gráficos, podemos decir que en el mediano y largo plazo, yo desde aquí, hoy 15 de mayo del 2024 a las 9:28 de la mañana me atrevo a decirles a ustedes que siempre y cuando no cambien las cosas como van, vamos a tener un segundo semestre del año negativo para el dólar americano. Vamos a tener una estructura bajista en el de XY o las probabilidades de que eso suceda son muy altas. Bien, para poder entonces ver al dólar de la siguiente manera. Si pierde este mínimo, pues vamos aquí como mínimo, chicos. Bien, claro está que si le podemos hacer trading audio y demás, podríamos tener una mejor referencia. Ahora, si las cosas siguen como van, podríamos ver incluso un dólar acá, ¿vale? Nosotros le vamos a ir haciendo seguimiento con el periodo, con el transcurso de los ciclos, con el transcurso de los módulos. ¿Listo? Pero entonces ya podemos tener un apoyo. Si las cosas hubieran sido diferentes, o si por el contrario, no sé, revienta una tercera guerra mundial, o la inflación vuelve a repuntar, o el sector energético por parte de Oriente Medio y los conflictos que todavía existen allá se sigue incrementando, pues tenemos que cambiar la expectativa y decir, el dólar se puede recuperar. Bien, pero ya tenemos una base técnica y fundamental. Bien. Esta vela cerró con mucha fuerza. Vale. Siguiente dato. Tasa de desempleo o la famosa tasa de paro. ¿Listo? ¿Cuáles son los dos pilares de Powell, que es el actual presidente de la Reserva Federal? El pilar de Powell es el empleo y la inflación. ¿Qué dice él? Él lo repite y lo repite y lo repite a cada ratico. Ya sé. Bueno, vamos a ver si ojalá no se nos vaya la entrada. Él lo repite mucho en el sentido de que... Ah, pero acá no hay estructura. Perdón, chicos. Él lo repite mucho en el sentido de que para él lo más importante es primero la inflación, ¿sí? Que se reduzca la inflación, que se consiga el objetivo del 2%, y segundo, que el desempleo aumente, ¿sí? Ahora,
también están en la retórica de que ellos se pavonean y dicen, estamos haciendo que la inflación baje y el desempleo no aumenta, ¿no? Entonces dicen, tenemos una demanda fuerte, pero eso es contraproducente, ¿sí? Porque recuerden que el ingreso de una persona el gasto de una persona es el ingreso de otra, ¿sí? Entonces, si todavía hay empleo, quiere decir que la gente todavía tiene dinero, ¿bien? Entonces eso es contraproducente para la inflación, porque los precios no van a caer o les va a quedar muy difícil. Este dato es ascendente, chicos, ¿sí? Quiere decir que entre más alto, más desempleo hay. Entre más bajo, más empleo hay. ¿Listo? Fíjense en el nivel al que llegó, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia llegó al 14,7%. Sí, 14,7%. A ver, digamos, miren, si nosotros lo vemos a nivel histórico, quiero que ustedes lo comparen por ustedes mismos. Ni siquiera en el 2008. Miren, en el 2008, del 2008 al 2010, 2009, el desempleo fue hasta el 10% en los Estados Unidos. Miren en 1982, 1970, que es la tarea. Ni siquiera en esas épocas el desempleo aumentó tanto. Bien. Esto es supremamente deflacionario y o recesivo. ¿Recuerdan, no? Bien, todo tiene un porqué. Sí. Si hay mucho desempleo, hay mucho descontento social, no mucha pobreza, aumentan muchas cosas. Bien. Entonces, ¿qué dice Powell? Powell lo que necesita es que el desempleo aumente, no que disminuya. Bien, ese es otro dato importante. Miren lo que pasó acá. 3 de mayo, la semana pasada. La expectativa o el actual era del 3,8%. La previsión era que se quedara igual. El desempleo aumentó. Vamos a ver qué pasó con el dólar. Ese día estábamos en clase, si se acuerdan, el viernes de la semana pasada. ¿Sí ven que sí es el de XY? 3 de mayo. 3 de mayo fue. Pero lo veo acá. El 10 de mayo. Miren, acá. El desempleo aumenta y el dólar al suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo, el mercado descuenta que los tipos de interés entonces van a empezar a reducirse. El último dato que faltaba era el de esta semana, el de hoy, perdón. ¿Sí? Si nosotros decíamos ya hoy teníamos un radar listo, con los datos anteriores listo, ya las probabilidades de que la Fed disminuya tipos de interés son muy altas, chicos. Aumentan mucho porque ya todo está muy acorde a lo que pide Powell. Powell que está pidiendo un desempleo considerable, ¿de acuerdo? Y una disminución de la inflación al 2%. ¿Listo? Entonces es por eso que ya nosotros desde aquí descontamos, nos vamos en largos con el euro, nos vamos en largos con la libra, ¿sí? Listo, como nos compartía, si no recuerdo mal, fue Eric en una de las clases de la semana pasada que vio la compra por acá. No sé si ustedes recuerden que me dijo que había liquidez por debajo. Yo decía, es verdad, sí hay liquidez, pero pues nosotros traíamos de otras maneras, chicos, ¿de acuerdo? No solamente en lo técnico. Bien, porque lo técnico pues sí nos puede llevar a ver una tendencia y demás. Pero imagínense una persona que hubiera estado vendiendo hoy, digamos, estuviera vendiendo hoy porque tenía entonces este máximo y este mínimo, ¿no? Retroceso, entonces estaban vendiendo, estaban vendiendo, estaban vendiendo, estaban vendiendo, estaban vendiendo y el mercado, tómalo, tómalo y tómalo y tómalo tuyo. El mejor profesor realmente que ustedes van a tener en el trading, chicos, en esta carrera es el propio mercado. Créanme, por experiencia propia, va a ser el mejor profesor que ustedes tengan, el mercado. Porque yo acá y mis compañeros les podemos decir misa, bien, pero al final de cuentas esto es una profesión que se adquiere por experiencia propia después de todo. Es verdad.
Ustedes tienen la ventaja de que van a estar muy bien acompañados, ¿listo? Pero al final de cuentas todo lo va a determinar usted, todo lo van a determinar ustedes mismos, ¿listo? Su resiliencia, su disciplina, su capacidad y las ganas que les vayan desarrollando a cada conocimiento que van adquiriendo, ¿listo? Entonces, tercer dato, tasa de paro. ¿Listo? Si el desempleo aumenta, es un muy buen dato. Estamos en esa retórica en la que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Si el desempleo no aumenta y por el contrario disminuye, es negativo y es positivo para el dólar. ¿Listo? Tenemos un dato que nos ayuda a ver antes de que suceda ese dato, que se llama peticiones de subsidios por desempleo. ¿A qué le suena peticiones de subsidio? Obviamente, pues a personas solicitando dinero al gobierno, ¿no? Personas que no tienen trabajo, cositas por el estilo. No, se nos fue la entrada en el euro. Ay, y en la libra también. Bueno, igualmente ya estamos comprados desde hace rato. Esto es lo que haríamos en la práctica. ¿Listo, chicos? Buscamos oportunidades, la vemos y entramos, ¿vale? Vamos a ver si nos llega a dejar un buen margen de stop. La consideramos. En el euro dólar de pronto sí la considere. Pero bueno, em, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ahora, listo. Miren, es que estaba acá. Bien, igual, es un dato ascendente. Este dato sale todas las semanas, a comparación, por ejemplo, del IPC, que es una vez al mes, a comparación de la decisión de tipos de interés, que es una vez cada 2 meses, una vez cada mes generalmente, ¿sí? Miren, acá tienen las próximas fechas. La siguiente es en junio, la siguiente es en julio, y de ahí ya no nos volvemos a ver sino hasta septiembre. De septiembre no nos volvemos a ver sino hasta noviembre. ¿Listo? Son aproximadamente de 7 a 8 reuniones al año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8 reuniones al año. Listo, miren, en enero no nos vimos sino hasta marzo. De marzo no nos vimos sino hasta actualmente, en mayo. Bien, vamos a ver qué tan agresivas son las bajadas de tipos. Si Powell ya baja tipos de interés de manera agresiva, el dólar se va a ir al infierno, chicos. Donde Powell baje 75 puntos básicos, el dólar se va a ir al infierno, chicos. ¿Listo? Si baja 50, 25, pues vamos a ver caídas paulatinas. Pero si baja de maneras agresivas, los tipos de interés, así como lo subieron, miren esa subida, ¿ven? En cuestión de nada. Vamos a ver el histórico. Miren incluso este también. ¿Ven? Esta se subió en el 2002, el pinchazo de las burbujas.com. Y miren cómo fue la bajada de rápida para estimular la economía cuando llegó la crisis del 2008. ¿Ven? Si nosotros entendemos esos ciclos, sabemos que cuando sucedan crisis, a la renta fija, ¿no? ¿Ven? Sabemos que cuando se están alineando a la renta variable. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos tipos de interés en el 5,5, es un dato mensual o cada 2 meses. Tasa de paro en los Estados Unidos es un dato mensual. ¿Listo? Tasa o nuevas peticiones de subsidio por desempleo es un dato semanal. ¿Listo? Este dato nos da una pista para saber cómo va a salir la tasa de paro. Aunque, ojo, estos son datos muy manipulados. ¿Listo? Más adelante en los siguientes módulos ustedes van a aprender cómo sacar sus propios cálculos. ¿Listo? Cómo estudiar los diferentes sectores, ¿listo? Los distintos sectores y en base a eso saber si lo que nos están mostrando es verdad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces eh, decimos lo siguiente. Fíjense en el dato de la semana pasada. Bien, vean esto, chicos. Es que yo quiero que lo vean, pero permítanme un momentico porque voy a hacer un video mientras les explico. Listo. Fíjense, teníamos que la semana pasada 9 de mayo de 9 de mayo del 2024 teníamos una anterior de 209.000 nóminas, ¿verdad? ¿Qué esperaba el mercado? A un aumento a 212.000. Si eso sucedía así, el dólar iba a caer. ¿Qué pasó? Las expectativas
o bueno, el actual superó a las expectativas con creces, ¿no? De 212.000 a 231.000. Vamos a ver qué pasó con el dólar el 9 de mayo. El 9 de mayo con Mr. Dólar, por aquí, el dólar cayó. ¿Ven? Eso, eso nos da a nosotros la expectativa, ¿vale? O el radar para entonces decir que la tasa de paro iba a aumentar. Y así pasó. Tal cual lo hacemos con el petróleo, con la inflación, así lo hacemos con la tasa de paro, con las nóminas de subsidios. ¿Vale, chicos? Entonces, sí, en que todo tiene sentido, yo no sé, pero yo me emociono mucho cuando lo explico, ¿sí? No sé si a ustedes les pueda pasar lo mismo, si puedan estar viendo las cosas de una manera distinta a la que las veían anteriormente, ¿vale? Vale, pero pues a mí me parece muy chévere, realmente, ¿sí? Ver el mercado desde esta perspectiva, ver el mercado de esta forma, bien, de una manera más enfocada en los datos, análisis de datos, ¿sí? Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, tengan alguna inquietud, algún dato que no han entendido todavía. Recuerden, tenemos dos tareas, ya tenemos dos tareas, tenemos lo que es eh, eh, investigación de la guerra de Yom Kippur y el embargo de petróleo a los Estados Unidos. ¿Listo? La otra no me acuerdo cuál fue, chicos, si me recuerdan, por favor, si ustedes la están anotando. La primera que les había puesto, la otra era de la de Big Short, la película, la del embargo de... la del petróleo, sí. Análisis del petróleo, análisis del petróleo. Pero ya saben que no es un análisis como tal, ¿no? Es solamente coger el petróleo, verlo desde el 2020, tal fecha, ¿listo? Y ver qué pasó con la inflación. ¿Listo? Comparar la subida o la disminución del petróleo con lo que sucedió en la inflación en ese momento. ¿Listo? Para que ustedes vean y hagan su propia estadística y me la enseñen. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, tasa de paro. Siguiente. Entonces, nóminas de subsidio por desempleo. Siguiente dato. PIB. Producto Interior Bruto. ¿Listo? El Producto Interior Bruto calcula la capacidad de ingresos que tiene la gente en esos momentos, ¿no? ¿Vale? En base al crecimiento del país. ¿Listo? Si el IPC calcula el aumento o la disminución de los precios, el Producto Interior Bruto calcula el incremento o el decrecimiento del país. ¿Listo? Eso es lo que calcula el Producto Interior Bruto, el crecimiento o el crecimiento del país. ¿Listo? Como les decía anteriormente en una de las clases teóricas, cuando el país experimenta un producto, este dato es trimestral, ¿listo? Bueno, también se calcula mensual, pero es más confiable trimestralmente, ¿listo? Después de un primer trimestre, son 4 trimestres, lo que ustedes van a empezar a ver como Q1, Q2, Q3 y Q4. Cuando ustedes vean esas siglas, entonces están hablando de trimestre. ¿Listo? Q1, Q2, Q3, Q4 están hablando de trimestre. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos 2 trimestres consecutivos en negativo, el país está en recesión técnica. ¿Listo? Ahora miren esta, a mí me parece maravilloso. Yo creo que Estados Unidos es un ajedrecista como pocos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cayó en recesión en agosto del año 2022. Exactamente en agosto del año 2022, Estados Unidos presenta un segundo trimestre consecutivo en negativo. Cayeron en recesión técnica. Pero ¿qué pasa? Sale Janet Yellen, secretaria del Tesoro del país, y dice, no, no hay recesión técnica en los Estados Unidos porque tenemos un empleo fuerte. Entonces, ellos se metieron a la Wikipedia y cambiaron el concepto de lo que es una recesión.
¿sí? Solamente porque son Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y yo les digo, yo no soy anti Estados Unidos ni nada del estilo, yo voy con datos, ¿bien? Yo les puedo acá también botar cátedra de lo que sucedió con la Unión Soviética, de lo que pasó con Chernobyl, de lo que hizo China en el gobierno de Mao Zedong y de lo que hace China todavía, ¿sí? Con su gobierno totalitario, ¿bien? Pero entonces en este caso, como Estados Unidos es nuestra referencia mundial, es nuestro ejemplo a seguir. Sale Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y dice, no, no hay recesión técnica en los Estados Unidos. Es cierto, tenemos un Producto Interior Bruto en negativo, tenemos una balanza comercial en negativo, sí tenemos un déficit, pero tenemos un empleo fuerte. O sea, el consumo sigue siendo fuerte. Entonces, no hay recesión. Oh, sorpresa que en septiembre de ese mismo año explotan los dos gasoductos, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que eran los gasoductos que llevaban el gas directamente desde Rusia a Alemania y Europa. El Nord Stream 2 todavía no se había inaugurado. Era un gasoducto directamente a Alemania, ¿no? Lo que le iba a salir más barato a Alemania. Y el otro iba directamente a Europa, pasando por Ucrania. Ucrania se llevaba su dinerito al bolsillo por permitir que ese gasoducto pasara por su territorio. ¿Listo? ¿Qué pasa? Oh, sorpresa. Ojo, esto puede ser una conjetura, ¿no? Estados Unidos tiene un Producto Interior Bruto y los dos gasoductos inmolan, los explotan. Eso es terrorismo. ¿Quién lo hizo? Mm, No se sabe. A la luz de hoy, todavía no se sabe quién fue y nunca permitieron que Rusia pudiera investigar. Bien, ¿qué pasa? Chao Rusia del mercado energético. Y Estados Unidos se posiciona como el principal vendedor y exportador de GNL, gas natural licuado y crudo para Europa. Todo el dinero que iba a Rusia se fue a Estados Unidos. Y oh sorpresa, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos en positivo, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser una conjetura, pero vamos, blanco es, ¿no? Claro está que hay muchas cosas más que tratar, pero ahí se recuperó el Producto Interior Bruto de el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos y Estados Unidos actualmente se posicionó como el principal exportador de petróleo de Europa. Es el mayor vendedor de petróleo o de gas natural licuado de Europa y se lo venden un 40% más costoso de lo que se lo vendía a Rusia. ¿Hay o no hay negocio? ¿Hay o no hay intereses, chicos? ¿Sí? Es por eso importante ir entendiendo también un poquito de política, cómo funcionan las cosas, hacia dónde nos están llevando ellos. ¿Se acuerdan la tarea de la evolución del mundo, de las potencias del mundo? ¿Y se acuerdan la frase de Bill Gates? Nosotros debemos ver hacia dónde va el mundo para llegar primero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vale, por ese lado Estados Unidos se recuperó un Producto Interior Bruto, obviamente positivo, favorece a los Estados Unidos, ¿no? Un Producto Interior Bruto negativo lo desfavorece, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Espérenme un momentico, chicos, a ver si lo logro. Bueno, yo creo que ya se fue. Dejarla que se vaya al take profit, ya, dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer. Acá de pronto sí podemos meter una ventica en el USD CAT. Me gusta, me gusta, me gusta. El USD CAT sí me gusta bastante. Listo. Miren, Producto Interior Bruto. Miren esa paliza que le está dando los tipos de interés al Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Del 3,4, ¿por qué? Porque el Producto Interior Bruto erosiona la demanda. Al erosionarse la demanda, se erosiona el crecimiento del país, ¿verdad? Entonces decimos, del 3,4% había una previsión del 2,5%, cae al 1,6%. Vamos a ver qué pasó. Eso fue 25 de abril. Todo con referencia al dólar, ¿listo? Está desplomándose el dólar. Esto es un inducement. Bien, 14 de abril les dije. Eh, 25 de abril, perdónenme. 25 de abril. A ver qué sucedió con ese dato. PIB, el dato sale a las 7:30 de la mañana al 1,6.
aquí. 7 de la mañana sale el dato, hay un descuento. Bien, esto ya es manipulación directamente del mercado como tal, pero al final el dato hace lo suyo. Bien, de ahí pues ya se recupera, ¿no? Todo esto es liquidez, viene, saca toda esa liquidez, pero como tal, la clase de hoy es de los datos. ¿Funcionó o no funcionó el dato negativo? Si funcionó. Bien, vamos a verlo ahora en uno positivo. Ah, vean, este que también se dio. El 4.9 se esperaba el 3.2, cae al 3.4. No cumple las expectativas, pero cae. Eso fue el 28 de marzo. Claro, o sea que ese es el dato preliminar. Todavía falta el de qué es. Vamos a ver este entonces. ¿Cuándo es? 28 de marzo. Todo esto es abril. Listo. Aquí está. Bien. Ahí en ese caso, 28 de abril, 7:30 de la mañana, el dólar sale el dato. Producto Interior Bruto 4.9 al 3.2, cae al 3.4, cae pero no cae con la expectativa. El dato ocasiona que el dólar caiga, sí, pero al final de cuentas se recupera. Hay algo muy curioso que es también compra con el rumor, vende con la noticia. Eso se los iré enseñando ya cuando entremos en el análisis técnico como tal. ¿Vale? Pero entonces ahí van viendo. Vamos a ver otro ejemplo, uno de cuando sea positivo. Miren este, a ver este, vamos a verlo. Del 2.1% se esperaba una mejora al 5.2, subieron al 4.9. Subieron, pero no cumplieron con la expectativa. Recuerden, chicos, por favor, las expectativas son muy importantes. Siempre háganse el ejemplo de una persona. Cuando ustedes tienen una expectativa con una persona y esa persona no cumple con sus expectativas, ¿sí? Se van a sentir decepcionados. Listo, cumplió, pero ustedes esperaban más, ¿sí? Y nosotros como seres humanos, cuando esperamos más de algo o de alguien y nos cumple, pues quedamos con un sabor agridulce. Si decimos, bueno, nos fue bien, pero yo esperaba más. Mis expectativas eran otras. Bien, entonces las expectativas son muy importantes. Entonces, del 2.1 se esperaba 5.2, subió al 4.9. Eso fue en el 21 de diciembre del 2023. Diciembre del 2023. 21 de diciembre del 2023. Miren, aquí por el contrario, cayó, ¿vale? No lo van a encontrar siempre así, ¿no? Momentos en los que el mercado es soberano, por eso las tareas, por eso el backtesting, chicos. Cuándo funciona y cuándo no funciona, cuando no funciona, por qué no funcionó, ¿vale? Y miren, 21 de diciembre sale un dato buenísimo, pero aún así el dólar al suelo. ¿Listo? Y últimos datos, chicos, ya para ir terminando, tenemos la balanza comercial. ¿Listo? Esa va muy de la mano del Producto Interior Bruto, ¿no? ¿Cuánto le está costando o cuánto importó y cuánto exportó? ¿Listo? Ahí entramos en un déficit o en un superávit. Si el país vendió más de lo que compró, están en un superávit, ¿de acuerdo? Si por el contrario el país le tocó, perdón, si el país compró más de lo que vendió, están en un déficit. ¿Listo? ¿Listo? Porque está vendiendo menos y está comprando más. Entonces está ingresando menos dinero, pero está gastando más dinero. Bien, si el mercado si el país vendió más de lo que compró, están en un superávit. O sea, están en una balanza comercial positiva. Si están en un déficit, están en una balanza comercial negativa. ¿Vale? Y eso nos sirve para ver el PIB, igual que las nóminas de subsidio por desempleo son lo de la tasa de paro y el petróleo es para el IPC, ¿vale?
Últimos datos, IPP, índice de precios al productor, cuánto le está costando a las empresas producir y los ISM manufactureros y de consumo. ¿Listo, chicos? Esos son los datos que más mercado mueven, ¿vale? Mucho mercado. Mueven mucho mercado. Bien, según las expectativas y según el resultado final. ¿Listo? Por ejemplo, hoy porque de todas maneras no se movió todo el mercado que se esperaba, aunque está cayendo con mucha fuerza. ¿Sí? O sea, ustedes pueden ver una caída ahí suave zonga, pero eso está cayendo con mucha fuerza. Estamos hablando que nada más esta vela lleva un porcentaje de un 0,45%. Ha caído casi medio punto porcentual el dólar en una sola vela. Si ya lo vemos nosotros en la sesión diaria como tal, el dólar está cayendo un 0,47 y ya cayó un 0,63. Es una caída muy fuerte la que está experimentando actualmente el dólar, que se lleva a sus correlacionados al sentido contrario. Listo, yo espero que estén haciendo las tareas. Bueno, chicos, ¿vale? ¿Cuáles son los datos que más mercado mueven? Dependiendo del ciclo económico. Actualmente, los IPCs y los tipos de interés. La tasa de paro también, porque recuerden cuáles son los dos pilares de Powell. ¿Quién me lo dice? Para ir terminando, chicos. ¿Quién me lo dice? A ver si pusieron atención. ¿Cuáles son los dos pilares del señor Powell? Mientras yo voy haciendo un cálculo por aquí. ¿Quién me lo dice? Ya saben que si quieren pueden desbloquear el micro o pueden escribir. 25 son 70. ¿Nadie? Bueno. Recuerden, chicos, las dos pilares de la política monetaria de Powell son em, la inflación y el empleo. Por eso es que la tasa de paro y las nóminas de subsidio son tan importantes en en el ciclo actual. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, esos son los datos macroeconómicos más importantes, ¿de acuerdo? De los cuales nosotros vamos a tener que estar muy atentos. Bien, y de los cuales nosotros vamos a mezclar para para nuestro análisis técnico. Bien, entonces cuéntenme, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud antes de terminar con la clase del día de hoy? Me gustaría saberlo. ¿O todo quedó bastante claro? Por favor. ¿Sí? ¿Todo está bastante claro? No se queden con nada, chicos, por favor. No, 36,668. No, 36,668. ¿Sí? Bueno, chicos, yo supongo que como siempre, el silencio otorga. ¿Vale? Entonces, sí, Víctor, vamos a ver más a detalle todo esto. Claro que sí, esto es solamente pues son introducciones. Vamos a aprender a utilizarlo en nuestro análisis técnico. ¿Listo? Que es la idea. Bien, pero sí, señor, vamos a profundizar todo esto. Claro que sí. Ya con el análisis y con los sistemas que ustedes van a aprender. ¿De acuerdo? Bien, pero entonces, bueno, recuerden las tareas, ¿vale? Recuerden la parte del petróleo, ¿listo? Y no te preocupes que sí, todo esto lo vamos a profundizar en la certificación como tal. Bien, entonces, chicos, no siendo más de mi parte,
los dejo. Mañana nos vemos con las velas japonesas y el comportamiento y la importancia que tiene este tipo de indicador, ¿vale? Porque no solamente son velas martillos envolventes, no, las velas japonesas tienen un lenguaje, ¿vale? Nosotros debemos aprender a interpretarlo porque, siéndoles sincero, es el mejor indicador que existe. Las velas japonesas son el mejor indicador desde mi punto de vista que existe en el trading, ¿sí? No necesitamos nada más si las sabemos interpretar bien. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos, a la misma hora por el mismo canal. Espero que si estén haciendo las tareas, recuerden que es por su bien igualmente. ¿Vale? Entonces, pues chicos, yo les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Leinber, Roberto, Shirley, Víctor. Me alegra, Víctor, que te esté gustando la información. Esto es algo que a mí me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado. Sí, me tocó, pues, bueno, prácticamente con mis mentores, pero pues son personas muy ocupadas. Entonces, solo. Pero acá estamos, ¿no? Ya certificados y demás, aprendiendo de los grandes también. Bueno, entonces espero lo mismo con ustedes. Bueno, chicos, mucha dedicación, ya saben, disciplina, ya estamos a nada de empezar como tal con la certificación. Nos vemos mañana por el mismo canal y a la misma hora. Si tienen preguntas y si tal vez, pues no sé, sufran de pánico escénico, ahí estoy por el interno. Bueno, un abrazo, chicos. Dios les bendiga. Un feliz día para todos, que estén muy bien.